Hola, sean todos bienvenidos al episodio número 2 del podcast I Am Brands. De Medicina Interna les habla Efraín Castillo y en el día de hoy vamos a conversar acerca de un artículo publicado, una revisión corta en el Journal de la Sociedad Americana de Geriatría, donde se evalúa el uso prolongado de gabapentina. Pero antes de eso vamos a revisar brevemente la gabapentina como un fármaco, aprovechando la oportunidad. Y el primer escenario clínico es un paciente de 65 años con diabetes, hipertensión, tabaquismo, enfermedad arterial periférica, en donde le amputan toda la extremidad inferior derecha por una gangrena severa. Cursa con dolor severo y posterior a la cirugía tiene una ansiedad muy severa. ¿Cuál es la dosis máxima para el tratamiento de esta condición? Opción A, 50 miligramos. Opción B, 1200 miligramos. C, 2500. Opción D, 3600. El segundo caso es una paciente femenina de 60 años con dolor en la región inframamaria derecha desde hace 4 meses. Tenía un buen estado de salud, pero después tuvo un dolor quemante con vesícula o en racimo, unas ampollas. Ya las ampollas desaparecieron, pero el dolor persiste. El dolor aumenta con la actividad y ya no puede dormir bien debido al dolor. ¿Cuál es el efecto adverso más probable del fármaco indicado para esta paciente? A, edema en declive. B, alucinaciones. Opción C, insomnio. Opción D, ototoxicidad. La gabapentina es un gabapentinoide, un fármaco análogo de GABA. En ese grupo de gabapentinoides también está la pregabalina. Y el mecanismo de acción que se propone es inhibición de los canales de calcio dependiente de voltaje que van a unirse a la subunidad alfa 2 delta. Esto, obviamente, por su mecanismo no se une a receptores GABA. De hecho, a pesar de ser un gabapentinoide, no se une al gamma aminobutírico. A esos receptores no se unen. Es decir, un mecanismo indirecto en donde se hipotetiza que al unirse a esta subunidad y a los canales de calcio, modula la función y el tráfico de los canales en la membrana sináptica, en la presináptica, obviamente la neurona. Ese influjo de calcio en esos canales van a disminuir los potenciales evocados para entonces que haya fusión de las vesículas y haya disminución en el cuerno dorsal de la médula espinal. Eso lo que va a ocasionar es un efecto analgésico e inhibición de los procesos de modulación. Ahora, la gabapentina también tiene un mecanismo analgésico por medio de la inhibición de las vías noradrenérgicas inhibitorias, regulando también los neurotransmisores del dolor en las astas posteriores de la médula. Estos medicamentos, tanto la pregabalina como la gabapentina, son indicados para la neuralgia posherpética y también es utilizada como terapia adyuvante en algunos trastornos convulsivos. En el caso de la pregabalina también se utiliza en fibromialgia o dolor neuropático asociado a diabetes o lesiones medulares. Ahora, hay más de 100 artículos clínicos que hablan acerca de estos dos fármacos. Sin embargo, las indicaciones puntuales para la gabapentina son trastorno convulsivo, dolor neuropático con algunas indicaciones off-label, fuera de la indicación, como cuál, síndrome de piernas inquietas, algunos síntomas vasomotores y trastornos de la ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, también ahí entra el trastorno de ansiedad pánico, entre otros. Ahora, entre los efectos adversos más frecuentes de la gabapentina se encuentran el mareo, sedación, malestar y algunos síntomas cutáneos como sangrado, edema, retención de fluidos, aumento de peso, reacciones alérgicas y en una minoría de casos se ha reportado síndrome de Stevens-Johnson. Lo que sí es importante establecer es que estos pacientes pueden llegar a cursar con una depresión cardiorrespiratoria, sobre todo respiratoria. Esto puede ser una causa importante de muerte. De hecho, hubo un informe de gabapentin increasingly implicated in overdose deaths. ¿Dónde fue publicado esto? En el JAMA 2022. Son noticias para el CDC como prevención. Se establece que hay aumento de muerte de sobredosis por gabapentina y no se identifican o no se implican directamente al fármaco. De hecho, otras guías como la Medicina Familiar de los Estados Unidos recomiendan o de hecho desaconsejan el uso de gabapentina para tratamiento del dolor lumbar radicular, porque se hace la pregunta de la efectividad de este fármaco y se establece a través de ensayos aleatorizados que la recomendación es de pobre calidad bajo revisiones sistemáticas. De hecho, estas dos recomendaciones, sobredosis por la llama
y el disminución en el consejo para dar gabapentina en dolor radicular aparecen porque el reporte en los Estados Unidos de los fármacos más utilizados en el año 2022 establece la gabapentina en la posición número 10, muy por encima de fármacos comunes como la hidroclorotiazida y la simvastatina. Ahí está la justificación, el racional de este estudio, o sea, el racional, el background o la justificación, es que los cirujanos han tratado de hacer un esfuerzo considerable, bastante grande, en disminuir prescripciones de opioides. Obviamente para evitar el riesgo de uso prolongado y todos los riesgos asociados a un opioide. Sin embargo, hay medidas que ellos están utilizando, como ¿cuál? El uso de estos fármacos gabapentinoides. Pero en ese esfuerzo puede prolongarse las prescripciones y las recetas, lo que aumentaría el riesgo, obviamente, 1, de alteración de estado mental, 2, sobredosis y 3, muerte. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen un fármaco opioide también aunado a este tratamiento. Lo que sí es importante y por lo cual se estableció y se publicó este estudio es que se desconoce los efectos del uso prolongado de gabapentina en adultos mayores. ¿Cuáles son? La muestra se tomó el 20% de los archivos de Medicare Carrier y de los casos ambulatorios entre 2013 y 2018 de MedPAR, y la población era pacientes de 65 años o más sin uso previo de un gabapentinoide, que se sometían a una cirugía común y corriente, excluyendo catarata. La intervención sería establecer o definir, más que todo, la prescripción nueva de gabapentina posoperatoria. Y la definen como darle gabapentina al paciente 7 días antes de la cirugía hasta 7 días después del alta. La exclusión era que el paciente, obviamente, al alta hubiera muerto o tuviera que ser hospitalizado. El resultado primario, el primary outcome, era saber si los pacientes de toda la muestra, ese 20%, cuántos alcanzaban un uso prolongado de gabapentina, definiendo uso prolongado como 90 días o más después del alta. Y las cifras son alarmantes. El número total, el universo de la muestra eran 17.970 pacientes, un 3% de la población elegible, tuvieron una prescripción nueva de gabapentina después de la cirugía. La edad media, 73 años, y 62% de estos fueron mujeres. Los procedimientos más comunes fueron dos: el reemplazo completo de rodilla en el 45% y reemplazo completo de cadera en el 21%. Cuando evaluamos los resultados finales, hay cifras alarmantes en considerar que 1 de cada 5 pacientes alcanzaron uso prolongado de gabapentina, es decir, el 23% de estos. Pero en un análisis multivariable se establece que el ser mujer es un factor de riesgo, el tener mayor puntuación de comorbilidad sobre la escala de Charlson tenía mayor riesgo de uso prolongado, al igual que tomar opioides que estén juntos. Una mayor complejidad asistencial, o sea, un paciente que esté más encamado, que esté en silla de ruedas, que requiera mucho apoyo, se asocian al uso prolongado de gabapentina. La cirugía de emergencia también tiene un leve riesgo mayor a las cirugías electivas, y la raza que no es blanca tiene mayor riesgo sobre la raza blanca. Entonces, el escenario clínico, el primero, había que establecer que eran 3.600 miligramos la dosis máxima de gabapentina. Y segundo, el segundo caso es, hablábamos de la paciente tenía neuralgia posherpética, un dolor persistente con síntomas sensitivos más allá de 3 meses de la resolución de la lesión en piel. Esta paciente, el efecto adverso más común, había que darle gabapentina, es edema en declive. No causa alucinaciones, no causa insomnio, de hecho causa somnolencia, y ototoxicidad tampoco. Entonces la respuesta correcta es edema. Y no olvidar, dosis máxima 3.600. Entonces los puntos claves a llevar a casa serían: el uso prolongado de gabapentina recién recetada después de la cirugía ocurre en 1 de cada 5 pacientes. Y mensaje: dado que todos los fármacos no opioides son cada vez más usados para prevenir el uso de opioides, se debe prestar mucha cautela, mucha atención para garantizar que se usen a corto plazo, porque no son inocuos como todo fármaco, tienen sus efectos adversos, especialmente los que tienen pacientes con muchas comorbilidades y que además tengan un uso prolongado de opioides. Esto aumenta el riesgo de efectos adversos y polifarmacia en nuestra población geriátrica, que es lo que no queremos. Que tengan excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Cualquier pregunta, está el Instagram de I Am Browns y ahí está el resumen de esta versión del día de hoy.